una de las cosas que también quería compartir con ustedes era de que poco a poco también quisiera ir cambiando como de la forma que nos expresamos ante el Todopoderoso, porque la palabra que está en la Biblia hebrea es Elohim, que pues se tradujo como Dios, ¿no? Pero hay muchos dioses. Hay muchos dioses en el mundo inventados por el hombre, pero solamente hay uno que es eterno. Por eso es bueno llamar, en vez de llamarle Dios, yo a veces le llamo el Eterno o el Todopoderoso, porque habrá muchos dioses, pero solamente uno es todopoderoso. Entonces, a veces cuando me refiero a él, me refiero como el Todopoderoso, porque podrá haber muchos, pero solamente uno es eterno y solamente uno es el verdadero. Entonces, dijimos que vamos a estar hablando de la fe. Ustedes pueden mirar en su aplicación que fe en hebreo es emuná. Y emuná, la palabra hebrea emuná es fidelidad, firmeza, veraz, fiel, leal y verdad. Eso es lo que significa la palabra fe. Ahora, si ustedes quieren abrir sus Biblias solamente para corroborar cuál era Habacuc 2 en el verso 4, solamente para que ustedes vean lo que significa la palabra emuná, que está en hebreo. Entonces, de ahí viene que se tradujo, la palabra más cerca para la palabra emuná en el griego fue pistis. Recordemos que también que el idioma hebreo es un idioma único, donde se expresa la palabra de Dios, del Dios verdadero, y en los otros idiomas simplemente se trata de buscar la palabra más cercana a la palabra hebrea. No siempre se va a significar exactamente lo mismo, pero siempre se busca una palabra que se le asemeje a la palabra hebrea. En este caso podemos encontrar pistis, que también es más o menos pistis, es la palabra que se tradujo del hebreo al griego. La palabra en hebreo es emuná, la palabra que se tradujo como pistis, que también significa fidelidad, fiel, veracidad, convicción y constancia. Eso es la palabra que se tradujo de la palabra hebrea emuná. Entonces, otra cosa que también debemos estar muy conscientes, mis hermanos, es que la Biblia ha sido muy manipulada. O sea, no nos confiemos de una versión. Muchas veces casi idolatramos la Reina Valera y digamos, no, yo la Reina Valera no la cambio ni por del 60 ¿cómo se llama? La Biblia Reina Valera del 60, esa es la mía y no la cambio. Están manipuladas, hermanos. Todas las versiones están manipuladas. Tienen versos de más, otras tienen de menos, otras con mala intención, otras tal vez por error. Se dice que muchas veces en los escritos más antiguos hay notas al margen de los escritos y ya después esas notas las ponen como versículos inspirados, y por eso es que hay mucha manipulación, y otras también están manipuladas precisamente porque una palabra griega o hebrea tiene muchos significados. Entonces, dependiendo ¿cómo es? La editorial, la que imprime las Biblias, pues dependiendo de su inclinación, así van a ellos a escribir la Biblia. Dependiendo si son testigos de Jehová, pues van a interpretar los textos más antiguos de la manera para dar a entender su pensamiento. Así que yo por eso les digo, vamos a tener muchas versiones, y ahorita gracias al Todopoderoso que estamos en la tecnología, que hay muchas versiones allí en el internet. Hay aplicaciones en las cuales tienen muchas, así que podemos leer muchas para poder entender el mensaje. Y les digo eso porque mientras estábamos con mi esposa hablando y buscando lo que es la fe, fui yo a ver lo que es donde dice el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y miramos ahí en Mateo 17, si nosotros vamos a Mateo 17, Mateo
17. Mateo 17, verso 20. Y dice, Jesús les dijo, en este caso los discípulos estaban tratando de sacarle un demonio al muchacho, ¿no? Y no pudieron hacerlo. Entonces el Señor va y libera a este muchacho de este demonio, y luego los discípulos vienen aparte y le dice, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Entonces el Señor les respondió y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y luego dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, si usted se pone a pensar, dice el Señor, que no lo hicieron porque tenían muy poca fe. Pero sin embargo, luego dice que si tuvieran fe pequeña, pueden hacer hasta cosas increíbles, hasta mover montes. Entonces uno dice, bueno, acá le está diciendo que tenían muy poca fe, pero al mismo tiempo, si tuvieras fe pequeña, haría muchas cosas. Entonces uno dice, pues, ¿cuál es la diferencia entre tener poca fe o tener una fe pequeña? Pero ese no es el punto, sino que dice, y luego en el verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dice, bueno, pues entonces le está tomando el pelo, ¿qué? Dice, pues, no importa que tengas una fe gigantesca, de todo modo este demonio no lo ibas a echar sino con ayuno y oración. Y a veces tenemos los líderes, los pastores en ayuno y oración para ir a sacar demonios. ¿Y qué pasa? Bueno, yo veo un poquito con mucho conflicto en este versículo, y pues hay otras versiones, como les digo, inclusive Reina Valera actualizada ya le ha cambiado muchas cosas a su versión. Si nosotros vemos en la aplicación de Holy Bible, allí pueden encontrar la Reina Valera la Reina Valera 2015 me parece que es, actualizada. Vamos a ver lo que dice ahí. Reina Valera, la actualizada, vamos a ver. Yo la tenía. ¿Alguien la tiene? ¿Cuál dijo? La actualizada, Reina Valera actualizada. Acá, Reina Valera actualizada, aquí la tengo, Reina Valera actualizada del 2015. Y en Mateo 17, Mateo 17 dice, Mateo 17, 20, ¿no tiene la aplicación de Holy Bible? No, ok. Bueno, allí hay muchas versiones, y en la Reina Valera actualizada, en el verso 20 dice, Jesús les dijo, por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada les será imposible. Pero a la margen tiene una nota donde dice, algunos manuscritos han aumentado el verso 21. Entonces, la actualizada no tiene el versículo 21, donde dice, este género no sale más que con ayuno y oración. Entonces, quiere decir que ese verso fue agregado. Y pues, y como si no tenemos más versiones, pues ahí tenemos a los pastores en ayuno y oración para ir a sacar demonios, cuando realmente este versículo ya existe, fue agregado a las versiones, o unas versiones no lo ponen, es lo que dice aquí. De hecho, esta versión del 2015 de Reina no tiene el verso 21, está omitido, sino que del 20 se pasa al 22. Entonces, es por eso que les digo que no nos confiemos de una sola versión, sino que hay que tener muchas versiones, especialmente cuando hay algunos versículos que parecen conflictivos. Bueno, entonces, ya, el verso 21 no existe, fue agregado. Entonces, pero lo que estamos es en cuanto a la fe. Y fe, una vez más, fe no es una creencia ciega. No es algo como se nos ha enseñado, que si tú lo crees en tu corazón y no lo dudas, sucederán grandes cosas. Otra forma de entender la fe es como si tuvieras un poder interno que haces que sucedan cosas. Una de las cosas es como
que si usted tiene fe, puede sanar a un enfermo. O sea, como si fuera un poder en usted. Y fe no es algo ciego. No es algo que si yo me aferro a una creencia, va a venir a la existencia simplemente porque lo creí. Esa no es la fe bíblica. Si nosotros nos damos cuenta, la fe bíblica que viene del hebreo, que es emuná, es fidelidad, firmeza, veraz, fiel, leal y verdad. Eso es fe. ¿Sí? Y usted puede ver, no encontramos allí que hay que creencia o de creer, sino que más bien, y hablando igual con mi esposa, aunque fe es un sustantivo, pero nosotros podemos aplicar como un verbo porque se necesita acción, ya que tenemos que ser fieles, tenemos que estar firmes y tenemos que ser veraces. Entonces sí se necesita acción para tener fe, no es algo que nada más hay que esperarlo. Muy bien, ahora la Biblia dice, en hebreo, dice que si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, o sea, no hay forma de agradar al Todopoderoso si no tenemos fe. Ahora, una vez más nosotros confundimos la fe con la creencia, una creencia ciega que uno puede decir, no, yo creo que el hermano Yorde es una persona justa, o sea, una cosa es que yo crea, otra cosa es que yo tenga fe. ¿Sí? La fe no tiene que ver con la creencia o una creencia ciega. Entonces, en Hebreos 11, vayamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que tenemos que creer, pero una vez más, fe y creencia no es lo mismo. Yo creo que Él existe, pero una cosa es que yo tenga fe. Porque para tener fe yo tengo que ser leal, tengo que ser fiel y tengo que ser verdadero, o no practicar la verdad. Y practicar la verdad también vamos a entender qué significa practicar la verdad. Practicar la verdad no significa de que yo no sea un mentiroso, que simplemente hablo puras verdades. Eso no es la verdad. La verdad en la palabra se trata de su palabra, de lo que se conoce como su Torah. Esa es la verdad. Y vamos a mirar que esa es la verdad. Una cosa que usted no eche mentiras, que sea una persona que no eche mentiras, y otra cosa es practicar la verdad. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, una vez más, fe no es lo mismo que creer. Recordemos que Santiago dice que los demonios creen, y no solamente crean, pero dice que tiemblan. Pero sin embargo, ellos no son agradables ante el Todopoderoso. Ningún demonio es agradable delante de Dios, y no solamente creen, ellos creen aún más que muchos de nosotros que Dios existe y que Él es uno. Pero sin embargo, como ellos no son fieles, no son leales, ellos no tienen fe. Entonces, Dios no se agrada de ellos. Entonces, una vez más, fe no es lo mismo que creer, porque los demonios creen y tiemblan, pero no son agradables ante el Todopoderoso. Y uno de los versículos más usados para explicar lo que es la fe es Hebreos 11.1. De hecho, Hebreos 11 se le llama el capítulo de la fe, ¿verdad? Así que si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces,
sabiendo que fe y creencia no es lo mismo. Lo que podemos decir que fe no es algo que se espera, no es algo y tampoco es algo que no se ve. Porque si usted se da cuenta, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es algo que hay que esperar, ni tampoco es algo que no se ve. Lo que sí podemos ver que fe es certeza y convicción. Eso es lo que es fe, ¿no? Certeza y convicción. Eso es lo que significa fe, pero no es algo que no se ve y tampoco es algo que tenemos que esperarlo. ¿Sí? Entonces, por eso que es muy... cuando alguien, y de hecho yo también tiempo atrás yo podía explicar o trataba de explicar lo que es la fe basándome a este versículo, diciendo que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entendiendo lo que es la fe, fe no es algo que hay que esperar, ni tampoco algo que no se puede ver, sino que fe es certeza y convicción, eso sí. Entonces, no es algo que tenemos que esperar. Entonces vayamos a Hebreos 10, ahí mismo, Hebreos 10, verso 38, ahí para atrás, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo vivirá por fe. Una vez más, fe, dijimos que fe en hebreo es fidelidad, constancia, firmeza y lealtad. Entonces eso es fe. No es una vez más, no es una creencia ciega, no es algo que simplemente uno se expresa o cree en algo y te cierras a que si lo crees lo vas a recibir. Ese no es fe. Eso podemos decir que es una esperanza, ¿no? De hecho, hay un dicho que dicen que esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero no es fe. Es una esperanza, o es algo que es un deseo también, le puede llamar como un deseo que sucedan las cosas. Por ejemplo, si alguien está enfermo, uno desea que esa persona sea sana, pero eso no es fe. Eso es usted cree y desea pero fe, ya sabemos que fe tiene que ver con acción, tiene que ver con fidelidad, con firmeza y lealtad. Pero lealtad no a alguien, sino al Todopoderoso. Lealtad a Él. Entonces, eso es fe. Ahora, fe o emuná es un atributo es un atributo del carácter del Todopoderoso. Y vamos a ver estos versículos para ver. Por eso es que aquella persona que tiene fe es agradable a Dios, porque hay un atributo en usted del carácter de Dios. Cuando usted es fiel, usted es firme, usted es leal, usted practica la verdad, está en usted ese atributo que le pertenece al Todopoderoso. Ahora, si nosotros vemos ese atributo en el Todopoderoso, vayamos a Lamentaciones, verso 3, capítulo 3, verso 22. Verso 22, y dice así: por la misericordia, ya lo tenemos, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, tu emuná. Si usted le explica ahí, fidelidad es igual a emuná. Entonces, Dios tiene fidelidad, Dios tiene emuná. Ahora, si usted, mi hermano, usted tiene fe, usted tiene fidelidad, está practicando un atributo que le pertenece al Todopoderoso. Dice, nuevas son cada mañana, grande es su emuná. Y sabemos que Dios ¿a qué va a tener fe? O sea, no puede decir que Dios tiene fe, sino que Él es fiel. Sí, eso es lo que está hablando. Dios no puede decir que Dios tiene fe, pero sí puede decir que Dios es fiel.
Entonces fe, una vez más, no es lo que, no es como se ha distorsionado y como nos lo han enseñado. Entonces fe, lo que se tradujo de emuná para fe es fidelidad, y Dios es fiel. Su fidelidad, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu emuná, tu fidelidad. Veamos uno más en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. 4. Muy bien. Entonces dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Que dice Dios de verdad. Entonces Dios de verdad es Dios de emuná. Entonces cuando uno practica, mi hermano, la verdad, hermano, nosotros tenemos un atributo que es del Todopoderoso, Dios de emuná o Dios de verdad. Entonces, una vez más, no es Dios de fe, sino Dios de verdad. Entonces, una vez más, no es lo de cómo nos han dicho lo que es la fe. La fe es algo que tenemos nosotros, necesita acción. No es algo que simplemente, por eso es que fe no es algo que se espera y tampoco algo que no se ve, sino que fe es convicción y es certeza. Entonces, eso es fe, es fidelidad. Veamos uno más acerca del Todopoderoso en Salmo 36. Salmo 36. Salmo 36, verso 5. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dice, llega Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu verdad. ¿Sí? Tu verdad, ¿dónde estamos? Salmo, y tu verdad o tu fidelidad, tu emuná. ¿Sí? Entonces, tu fidelidad igual a tu emuná. Si ustedes ven allí en su aplicación, dice emuná, tu fidelidad. Dios es fiel. Dios no es un Dios de fe, sino un Dios fiel, un Dios verdadero. Entonces, una vez más, nosotros cuando practicamos esto, que es el atributo del Todopoderoso, nosotros somos agradables. Por eso es que dice, más el justo por la fe vivirá, por la emuná. En otras palabras, cuando nosotros somos fieles, somos verdaderos, que practicamos la verdad, es cuando nosotros tenemos fe, nosotros estamos actuando con fe. Ahora vamos a ver el atributo de un hombre con fe o con emuná. Proverbios 28, 20 dice, el hombre de verdad, el hombre de emuná tendrá muchas bendiciones. El hombre de emuná, el hombre que se tradujo como hombre de fe, dice, el hombre de verdad, usted ve, y es el hombre de emuná. Dice, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No sé a quién le está hablando ahí, pero hay muchos pastores que están millonarios y no practican la verdad. No tienen emuná, no son fieles, son infieles. Entonces, eso es el hombre de emuná, el hombre que practica la verdad. Uno más para ver lo que es emuná. Y ustedes se pueden dar cuenta de que hasta ahorita la palabra original emuná no aparece la palabra de creer o algo así, sino esta es la palabra que se refiere a fidelidad, firmeza, veraz, fiel, leal o verdad. Entonces, si nosotros vamos a Éxodo 17, Éxodo 17, 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenieron sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, emuná.
Entonces, una vez más, que es emuná, firmeza. No se trata de creer, sino firmeza, fidelidad y veracidad y ser fiel. Eso es fe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se ha distorsionado la palabra fe en las iglesias? Entonces, porque estamos confundiendo el creer con la fe. El creer, hermano, una vez más, no significa tener fe. Tener fe es ser fiel, ser leales y practicar la verdad. Entonces, un hombre de fe debe practicar o debe ser fiel, practicar y ser firme y practicar la verdad. Ese es un hombre de fe. Ahora, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, no sé, yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado muchas predicaciones acerca de que cuando el Señor dice, hay un versículo que dice, ¿cómo dice? Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces muchos predicadores dicen, pues, bueno, que vamos a ver qué es espíritu y qué es verdad, y empiezan a predicar acerca de lo que es espíritu y luego llegan a lo que es verdad. Pero cuando llegan a la verdad, pues realmente no se refieren realmente qué es verdad, porque no creen en la verdad. Porque, ¿qué es la verdad? Si nosotros, y hay mucho versículos que comprueban lo que es la verdad, pero vayamos a Salmos 19. Salmos 19. Salmos 119, perdón. Salmos 119. 119, 142. 142, ¿ok? Y dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, tu Torah, la verdad. Entonces, cuando los predicadores predican de que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, cuando llegan a la verdad, por supuesto que no se desvían, porque ya que ellos creen que la verdad ya está abolida. Ya no tenemos que practicar la verdad, porque ya la verdad, ya nuestro Mesías la cumplió. Ya no tenemos que practicar nada, pero el salmista dice, mas tu ley, tu Torah es la verdad, no hay otra verdad. Ella es la verdad. Cuando nuestro Mesías se hizo carne, Él es la verdad hecha carne. En Juan 1 dice que en el principio era el verbo, la palabra que el Eterno produjo y las cosas vinieron a la existencia. Esa palabra se hizo carne. Entonces esa es la palabra que Dios exclama de su boca, que es su Torah, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es la verdad? Su ley, aquí dice su ley o su Torah es la verdad. Entonces nosotros tenemos que, para ser fieles al Eterno, para ser leales a Él, nosotros tenemos que practicar la verdad. Y eso no significa que practicar, una vez más, practicar la verdad significa no echar mentiras. Claro que no debemos echar mentiras, ¿eh? Pero no se está refiriendo a que la verdad es decir simplemente siempre hablar verdades, sino que practicar la verdad es practicar lo que está escrito en su Torah. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos actuando, mis hermanos, con fidelidad, con veracidad y somos fieles al Eterno. De esa manera, Él es que se agrada y dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, a la palabra emuná, si nosotros vemos, vamos una vez más a Habacuc. Vamos a Habacuc. Habacuc 2, verso 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, si nosotros vemos que la emuná viene de una raíz, en 5.29, que es emun. Emun también se refiere a confiable, fiel y verdadero. Si nosotros vamos a Isaías, para corroborar, vayamos a Isaías 26. Isaías 26.
dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Ustedes aplastan verdades, ahí viene la palabra emun, que es la raíz de la palabra emuná. Entonces dice, abrir las puertas y entrará gente justa. Vamos a ver quién es gente justa también, porque es muy importante que entendamos qué es una persona justa. Entonces, gente justa, guardadora de verdades, guardadoras de Torah. Entonces, una vez más, es por eso que yo les digo, de verdad el Todopoderoso se agrada de lo que hacemos en nuestras congregaciones cuando apartamos su Torah, apartamos la ley de Todopoderoso pensando o enseñando que ya no tenemos que guardar nada de eso porque eso es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿será realmente que Él se agrada de nosotros? Por supuesto que no se agrada, porque dice, nosotros creemos que Él existe, pero sin embargo dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero el Todopoderoso no se ha agradado de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no practican la verdad, ni tampoco son fieles a Él. Entonces, nosotros podemos creer, ser muy creyentes o de la manera que uno pueda llamar, pero si no tenemos fe y si decimos que la verdad del Eterno está abolida, entonces yo no sé si realmente el Todopoderoso está agradando de toda esa multitud de congregaciones que predican de que pues ya no tenemos que guardar la Torah porque ya está, nuestro Mesías la cumplió. Pero sin embargo, aquí Isaías dice, abrir las puertas y entrará gente justa. Vamos a ver una vez más qué es la gente justa. Guardadoras de verdad, de verdades, guardadoras de verdades. Ahora, esta palabra también tiene otra raíz, la 539, que es amán. Amán. Y esta la vamos a encontrar en Números. Vayamos a Números 12. Números 12. Verso 7. Y dice, no así me hicieron Moisés, que es fiel en toda mi casa, fiel. Si ustedes van, fiel, la palabra es amán. Entonces, fiel o amán es fiel, verdadero, que permanece, es fiel. Entonces, ese es una persona que es fiel, amán. Entonces, podemos encontrar dos personas de las cuales el Todopoderoso se agradó. Uno le llama a su amigo y otro que usó para sacar a su pueblo, y que dice la Biblia que Dios hablaba con él cara a cara. Pero estos dos hombres, tanto a Moisés como a Abraham, ellos eran personas con amán, eran fieles, eran verdaderos. Dice que eran fieles, eran verdaderos y permanecían, eran amán. Entonces, una vez más, fe, mis amados, no es lo que se nos ha enseñado. Nosotros pensamos que tener fe, y hay muchos versículos, ustedes van a encontrar muchos versículos, pero una vez más, las versiones siempre van a invitarte para llevarte de la manera que ellos creen. Uno de los ejemplos pues es la versión de los testigos de Jehová. Ellos traducen de la manera que ellos quieren que la gente crea, y pues las otras denominaciones hacen lo mismo. Así que tenemos muchas versiones, y los que estamos en el medio del mar de versiones, pues es el creyente común. Nosotros que tenemos que investigar más qué es lo que más aplica, y eso nosotros tenemos que discernir y ser guiados por el Espíritu para poder entender de qué se está hablando, y eso nosotros vamos a entenderlo por medio del contexto. Siempre hay que mirar de qué está hablando para ver realmente la palabra que nosotros estamos buscando,
realmente es la traducción que se nos dio, como en este caso, fe. Y usted va a encontrar en muchas partes del llamado Nuevo Testamento la palabra fe, pero sabiendo que fe no es una creencia ciega, y si usted empieza a leer pistas en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar fidelidad, fiel, verdad, convicción o constancia. Entonces, cuando usted lee la palabra fe, usted póngase en su mente que o es fiel, o es verdad, o es convicción. Entonces, si usted lee la palabra, usted está leyendo esa porción y llega usted donde dice fe, usted le tiene que aplicar esta palabra. Una de ellas, dependiendo del contexto o de qué está hablando. Y usted se va a dar cuenta que el panorama se le va a abrir y va a poder entender mejor la palabra del Señor. Ahora, entendiendo que fe no es una creencia ciega, es muy probable que podamos entender un poco más estos versículos. Y vamos a ver estos versículos de Efesios 4. Efesios 4, verso 15 a verso 14. Y dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, sabemos ya, a este punto que ya sabemos qué es la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Su palabra, su Torah es verdad, es lo que dice el salmista. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que Él está invitándonos a que lleguemos a la estatura de un varón completo. También, hermano Jordan, también un hombre completo. Nosotros pensamos que en la Biblia es perfecto y luego decimos, no, pues nadie es perfecto. Pero Pablo nos invita a que lleguemos a la estatura de un varón completo, a la estatura del Mesías. Dice, sino que siga siguiendo la verdad, sabemos que es la verdad, pero dice en amor. En amor. Entonces, amor tampoco es lo que hoy en día se conoce como amor, y todo se hace por el amor. Dejemos que hombre con hombre se casen porque pues, se aman, ¿no? O sea, amor es amor. O, bueno, ya ustedes saben lo que ahorita se conoce como amor, pero de acuerdo a la Biblia, por supuesto que eso no es amor. Entonces Pablo dice que, sino que siguiendo la verdad, la Torah, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, si nosotros vemos Primera de Juan, dice, pues este es el amor. ¿Qué es el amor? El amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es lo que decía Pablo? Apenas acabamos de leer. ¿Me acordaron? Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Dijimos que la verdad es la Torah. Ahora, Juan nos dice, pues este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que guardemos sus mandamientos. Siguiendo la verdad en amor, Juan dice, ¿qué es el amor a Dios? Sino que guardemos sus mandamientos. Entonces, ese es el amor, y guardar sus mandamientos. Entonces, si nosotros guardamos la verdad, porque también, fe, que es emuná, es también verdad. Practicar la verdad significa guardar su Torah. Entonces, aquí Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y es más, dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Ya que, como nos dice, no es imposible. La Biblia dice que es imposible. Y hasta eso dicen, que la Biblia dice que es imposible guardar la ley. Entonces, la fe bíblica, mis hermanos, no es lo que en nuestras iglesias se promociona. En la iglesia, pues ya sabemos que una persona que se dice que hace, como por ejemplo hay
predicadores que vienen y ponen la mano sobre las personas y caen para atrás y dicen que es una persona de mucha fe, o que tiene poder, o que es algo que está siendo usado por el Señor. Aun cuando vemos que no pasa nada, simplemente la persona que ha caído pues es una persona muy débil o muy emocionalista, o no sé no sé, porque a mí nunca me ha pasado, se los confieso, que una vez, este pequeñito, una vez que siempre he contado que hasta ahorita me duele mucho $60 que le di a Paulino Bernal, que hizo un concierto, pero a lo que voy es que pasó a todos que pasáramos adelante y oraba por todos y todos estaban cayendo y yo decía, ay Señor, ya viene conmigo. Cuando llegó conmigo, pues dije, bueno, pues yo dije, a ver si caigo. Y ya me tenía bien doblado, mis hermanos, y entonces pues no, esto no es verdad. Esto no es verdad. Y eso era cuando yo apenas tenía que como un año o algo así en el Evangelio. Usted no estaba todavía aquí, ¿no? Menos de un año. Menos de un año, y yo dije, pues estaba mirando que estaban cayendo, pues yo dije, pues ahorita me va a tirar este hombre. Pero no, pues yo dije, pues si me va a tirar es porque alguna fuerza o algo me va a hacer que caiga, pero no, él me estaba empujando para que yo cayera. Entonces eso no es un poder que ellos traen, sino que es una debilidad o no sé qué es el problema, pero tampoco es algo que Dios les haya dado fe o poder, porque nosotros pensamos que fe es un poder interno que te hace que las cosas vengan a la existencia. ¿Y qué dice? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero una vez más, fe no es algo que se espera. Fe es algo que se tiene que hacer, ser fiel, ser veraz, ser firme. ¿Sí? No es algo que se tiene que esperar, no es algo invisible, pues. ¿Sí? No es una fuerza invisible. Entonces, ¿qué es ser justo? Porque dice, mas el justo por la fe vivirá. No dice que cualquier persona que tenga fe, sino la persona que es justa vivirá por la fe. ¿Entienden? Hay dos cosas bien importantes que tenemos que entender: justo y vivir por fe. No cualquiera, sino una persona justa. Entonces vamos a ver qué es ser una persona justa. Vayamos a Hebreos. ¿Dónde estábamos? Ya me había salido de Hebreos. Hebreos 10, 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero dice que vivirá por fe. Muy bien, entonces vayamos, para entender, vayamos a Santiago. Verso 21 dice, Santiago 2:21. Yeah. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con las obras? Y que la fe se perfecciona por las obras. Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pero que entendimos lo que dice, mis hermanos. Dice: no fue justificado, ¿sí? Porque recuerden que dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué dice Santiago acerca de nuestro padre Abraham? ¿No fue justificado por las obras? Entonces, aquí nos lleva a una contradicción que siempre en las congregaciones nos dicen: es que si guardamos la ley, usted está queriendo ser salvo por obras. Eso es lo primero que dice. Usted guarda la ley, usted está ahí. Aun cuando decimos la salvación no viene por las obras, sino por la sangre del Mesías. Pero se requiere ser obediente, ser fiel, tener fe, tener emuná, ser firmes, ser fieles, ser veraces, ser leales al Todopoderoso. Eso es fe. Entonces,
no es que queramos ser salvos por las obras, sino que la fe te mueve a que hagas obras. Es lo que está diciendo Santiago. Dice así mismo también, creo ya me fui muy allá. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, su fidelidad, recordemos que fe es fidelidad, su fidelidad actuó juntamente con sus obras? Y la fidelidad se perfecciona por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, él le creyó al Todopoderoso y le fue contado por justicia. Más, el Todopoderoso dice que él guardó sus leyes y sus mandamientos, aun cuando nosotros vemos que no estaba escrito, pero sin embargo la Biblia dice que Dios dijo que él, Abraham, guardó todos sus mandamientos, todos sus estatutos y todos sus decretos. Abraham los guardó. Entonces, que vemos que él le fue fiel, él fue firme en lo que creyó. Entonces, veamos lo que nos dice Pablo, que decimos que Pablo está en contra, que él dice que ya no guardemos nada de esto porque esto ya es cosa pasada. Bueno, vamos a Romanos para terminar. Romanos, capítulo 10, verso 13. Es capítulo 12, ¿no? Romanos 12. Romanos 12, capítulo 13. Perdón. Romanos 12, verso 13. Sí. 12, 13. 12, 13, sí. No. Me equivoqué. Mas el justo por la fe, dice, pensé que era 12, 13. Entonces 10. Dice, no es el oidor de la Torá el que será justificado, sino el hacedor será justificado. No es el oidor de la ley el que será justificado, sino el hacedor. 2.13, hermano. 2.13. Sí, 2.13. Usted ya me ha dicho 2.13. Ok. Le dije 12. 12, ok. 2.13. Ya, 2.13. Sí, mi hermano. Romanos 2.13. 2.13. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice de que Pablo siempre va en contra? Que nos dice que ya no hagamos esto porque el que depende de las obras de la ley está bajo maldición y cosas así. Ya estuvimos hablando acerca de lo que es estar bajo la ley. Esperemos, y si no, pues gracias al Señor que tenemos ahí el video para que podamos repasarlo. Y sabemos que estar bajo lo que están los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ya sabemos que no se refiere a la ley de Dios, sino a obras de los fariseos que ponían sobre como carga a los hermanos. Pero entonces ahí en Romanos 2, verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley o de la Torá los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aleluya. Justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, si usted, mi hermano, es justificado y usted tiene emuná, es fiel, es firme y practica la verdad, ¿sí? La verdad que es no solamente ser oidor, sino hacedor, como dice Pablo, usted es agradable ante el Todopoderoso. Y una vez más, no es simplemente creer, sino debemos actuar con fidelidad a Él. Y practicar la verdad significa guardar su Torah. Porque, ¿qué dice el salmista? En Salmos 19:42. 19:42. Si tu palabra es verdad.
Amén. Hagamos una vez más y terminamos con ese. Salmos 119, ¿ah? 119, 142. 119, Justicia es justicia. 142. Y tu ley, tu Torah, la verdad. Entonces, ¿quiénes van a ser justificados? No los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Una vez más, solamente para confirmar. Fe, mis hermanos, fe no es una creencia ciega, no es un poder interno, sino fe, emuná o pistes en griego, fidelidad, ser fiel, ser veraces, tener convicción y constancia. Por eso que Pablo dice que seamos constantes y no seamos como niños llevados por toda clase de doctrina, seamos constantes en la verdad. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra.